Muy buen día, tengan estimados estudiantes de nuevo ingreso. Sean bienvenidos a nuestro Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. En este momento vamos a iniciar la charla sobre el mundo de los hongos. Me voy a permitir presentarme. Soy el profesor Hugo Humberto León Avendaño. Para iniciar vamos a comentar la secuencia de esta charla. Vamos a comenzar con una introducción en donde hablaremos de la diversidad de este grupo de organismos, de los más diversos que habitan la Tierra, únicamente superado por los insectos. También vamos a hablar de la relevancia de una colección científica de hongos, particularmente para el estado de Oaxaca. También vamos a dar una breve historia de la colección de hongos en nuestro Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca y daremos algunas perspectivas de trabajo y estudio. También vamos a responder a la pregunta de qué se hace en el herbario etnomicológico, cómo estudiamos a los hongos y para qué. Enseguida vamos a definir algunos conceptos de tantos otros que habremos de estudiar antes, que es sobre las personas que estiman a los hongos y aquellas personas que les temen. Vamos a hacer una clasificación retomada de algunos autores. Bien, entrando sobre el tema, vamos a señalar que el mundo de los hongos incluye a una diversidad de organismos de diferentes tamaños, formas, colores. Algunos podemos observarlos a simple vista en los bosques, en las selvas, en las altas montañas, en pastizales, y algunos otros los observamos sobre los alimentos, sobre los cultivos, sobre los frutos de algunos cultivos agrícolas e incluso algunos que causan afecciones al ser humano o afecciones a otros organismos. También vamos a reconocer que el reino de los hongos conforma un grupo diferente a todos los demás organismos vivos. Vamos a ver diferencias en particular porque se nutren por absorción, digieren materia orgánica y muchos se tornan visibles solamente cuando se reproducen a través de la aparición de sus cuerpos fructíferos o carpóforos. Vamos a observar también que en ocasiones son aliados o enemigos de otras formas de vida, como habíamos mencionado. También otros son recicladores vitales, otros forman asociaciones simbióticas con plantas y por otro lado existen especies parásitas y patógenas. Vemos por ejemplo el reino de los hongos. Una de las clasificaciones lo componen 5 divisiones que vemos clasificadas acá como Basidiomycota, Ascomycota, Glomeromycota, Chytridiomycota y Zygomycota. La diversidad de hongos es tan amplia como lo hemos
venido señalando, que podemos encontrar ejemplares que solamente podemos observar a través del microscopio o ejemplares que podemos ver a simple vista, como esta ramaria de bosques templados. La relevancia de una colección científica de hongos en Oaxaca podemos retomarla de lo que señala la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, que México destaca por conservar un acervo de colecciones biológicas científicas resguardadas en diversas instituciones académicas de alto nivel. El Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca alberga desde 1997 la colección del herbario etnomicológico, que tiene la finalidad de ser fuente de consulta pública y manejo de información controlado por un responsable o curador, así como mantener los datos actualizados de la diversidad biológica de una región del mundo, en particular en este caso de Oaxaca, e investigar el enlace a la multiplicidad de beneficios que se examinan día a día en diferentes centros de investigación y de enseñanza. Aquí vemos en esta imagen estudiantes del curso de micología trabajando sus ejemplares recién recolectados y un ejemplar de Amanita cesárea. El herbario etnomicológico contribuye además a conservar un ambiente de enseñanza tangible y lúdico de la micología en Oaxaca. Entonces se trata de un centro formal de referencia sobre la identidad de las especies, que en otros momentos solo se hacen declaraciones indoctas y sin respaldo académico respecto a las especies silvestres que existen en los ecosistemas de Oaxaca. Esta colección se define entonces como una fuente fidedigna de las actividades relacionadas con el conocimiento, la conservación y uso de la diversidad de hongos en Oaxaca y del país. Aquí vemos una imagen de estudiantes en trabajo de campo, aquí de profesores que también están en trabajo de campo en algunas localidades de Oaxaca. Bien, pasaremos a realizar una breve historia de la colección de hongos en el instituto y vamos a ver que, como lo hemos señalado, contar con un centro de investigación y de estudio de los hongos, pues partió de algunas intenciones particulares y que desde 1997 se inicia una colección que denominamos en ese entonces herbario etnomicológico, que iniciábamos con 350 ejemplares en el otrora Instituto Tecnológico Agropecuario de Oaxaca, conocido como ITAO. Cambió su nombre y actualmente lo conocemos como Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca, ITVO. Y bueno, dicha colección surgió como uno de los proyectos propuestos por quien suscribe y el respaldo de la Academia de Biología. En 1999 se gestionó el registro federal ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y Pesca, Semarnat en ese entonces, y es en agosto de 2003, en el contexto de las actividades del Festín de Hongos y el Seminario Internacional de Etnomicología, organizado por el Colegio de Posgraduados Campus Puebla y el INIFAP y el ITPO, entre otras instancias, y como parte de las actividades académicas y culturales desarrolladas en la ciudad de Oaxaca, se nombró al herbario etnomicológico Dr. Teófilo Herrera Suárez como una distinción al ilustre investigador emérito, forjador de la ciencia en la UNAM,
fundador y presidente vitalicio de la Sociedad Mexicana de Micología. El doctor Teófilo Herrera aceptó y distinguió con su nombre a nuestro herbario, y que hasta la fecha lleva su nombre. El doctor Teófilo Herrera Suárez dejó de estar con nosotros en abril de este año 2020. Aquí está la imagen de el doctor Teófilo Herrera Suárez, que en paz descanse, y vemos una imagen cuando él estuvo en nuestro instituto para darle su nombre a este espacio de estudio y de investigación. Y finalmente vemos una imagen de la inauguración de la colección en su nuevo espacio en el edificio de biología en el 2009, con la presencia de autoridades administrativas de nuestro instituto y grandes personalidades de la biología de nuestro país. Por ejemplo, estuvo por ahí el doctor Eduardo Zarza Mesa, presidente del CACEP, que es el Comité de Acreditación de la Licenciatura en Biología en México. Por ahí estuvo el doctor Ricardo Valenzuela, en ese entonces presidente de la Sociedad Mexicana de Micología. Por ahí estuvo el maestro Francisco Marini Zúñiga, exdirector de nuestro instituto y fundador incluso de nuestra carrera de biología en el año 1994. Actualmente la colección mantiene una estrategia para el estudio de los hongos en las condiciones de las localidades de Oaxaca y es la aplicación de la metodología etnomicológica, en donde se trata de explorar recursos fúngicos, regresar el conocimiento e innovaciones para generar una estrategia de aprovechamiento sostenible en localidades prioritarias, con un compromiso de regresar los saberes y conocimientos obtenidos entonces, con un amplio respeto por las culturas originarias. Aquí vemos en la imagen una especie, un ejemplar de Pleurotus. Vemos también un ejemplar de Neolentinus, y lo interesante es que estas especies pueden introducirse al cultivo, y aquí vemos una de las evidencias de lo que hablamos, que pueden trabajarse especies silvestres e introducirse al cultivo con facilidad de adaptación a las condiciones locales, con beneficios para los campesinos, campesinas de las regiones de Oaxaca. Esta estrategia involucra enlazar conocimientos y esfuerzos de la Academia de Biología y particularmente el Cepario de Hongos Comestibles y Medicinales, actualmente coordinado por la maestra Delia Cuevas Aguirre, también en nuestro instituto, con la finalidad de conformar una unidad de estudios en micología en el que se sumen esfuerzos en la docencia, investigación y vinculación, que conserve y fomente colaboraciones con instancias nacionales y extranjeras. El Centro de Biotecnología de Hongos Comestibles, Funcionales y Medicinales del Colegio de Posgraduados Campus Puebla es un ejemplo. El Laboratorio de Micología de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN es otro ejemplo, entre otros tantos, y que muchas otras instancias han manifestado su constante búsqueda de cómo aprovechar de manera sostenible los recursos micológicos e incluso desarrollos empresariales en diferentes instancias en Latinoamérica. Algunas evidencias podemos apreciarlas
en la red latinoamericana de hongos comestibles y medicinales, que tiene una página web la cual podemos consultar en cualquier momento. ¿Qué se hace en el herbario etnomicológico? Bueno, pues como ya señalamos, es un espacio en donde empleamos la metodología etnomicológica para el trabajo de campo y trabajamos los aspectos taxonómicos, es decir, encontrar la identidad de las especies. Y bueno, vamos a explicar brevemente cómo se estudian ejemplares traídos del campo, pero antes vamos a señalar que en esta colección podemos eh, consultar diferentes ejemplares recolectados por investigadores, profesores, estudiantes. La colección tiene un acervo de poco más de 5.000 ejemplares y por ello podemos vislumbrar que el territorio oaxaqueño puede tratarse del más diverso o entre las entidades de México más diversas. Podemos señalar por el momento que en Oaxaca contamos con más de 1.600 especies, de acuerdo a estimaciones de los profesores Ricardo Valenzuela Garza y la profesora Tania Raimundo, y de quien suscribe. Para la identificación taxonómica de macrohongos, los pasos a seguir tienen una lógica y vemos que en el campo, una vez que recolectamos un ejemplar o al recolectarlo, tenemos que describir estructuras morfológicas y sobre todo fotografiar las estructuras de ese ejemplar, sobre todo si son hongos frescos. Estas fotografías deberán ilustrar estructuras que ayuden a su identificación. Por eso le llamamos fotografías con enfoque taxonómico. Si existen evidencias de comestibilidad o de algún otro uso de ejemplares, entonces vamos a hablar de la recopilación de datos etnomicológicos entre la población que se visite. Enseguida haremos una descripción de estructuras microscópicas, posteriormente haremos cotejo de ejemplares en la colección de hongos del ITMO, consultaremos bibliografía especializada y, si es necesario, a especialistas en diferentes grupos taxonómicos e incluso del extranjero. Finalmente, llegaremos a determinar el ejemplar o la especie que estamos estudiando. Vamos a considerar dos conceptos básicos, entre muchos otros que serán de utilidad más adelante, y son los conceptos de micofilia y micofobia. Vamos a ver que en diferentes sociedades o culturas existen los que estiman a los hongos y existe una fuerte y larga tradición de su uso popular. Por ejemplo, en pueblos de China, Italia, Mesoamérica, particularmente en México. Y por otro lado vamos a ver que existen culturas micofóbicas que son temerosas de los hongos y continuamente les tienen miedo. Por ejemplo, la población de Gran Bretaña
es generalmente micofóbica. De acuerdo a los autores Wasson y Wasson, que hicieron esta clasificación artificial en 1957. Aquí también vemos una imagen de un pueblo africano que consume hongos silvestres y también los comercializa a la orilla del camino. Vemos un ejemplo también del consumo de hongos silvestres en la Sierra Sur de Oaxaca, y también ejemplos de el miedo que se le tiene por algunas poblaciones hacia los hongos, sobre todo por el asunto de que pueden ser venenosos o mortales, o incluso algunos pueden provocar algún hechizo o algún temor, como este ejemplar de Gilaria que se le llama dedos de muerto, y bueno, podemos apreciar por qué se le llama así. Bien, en este espacio que llamamos herbario etnomicológico participan estudiantes de la licenciatura en biología durante sus cursos curriculares de micología, aprovechamiento de recursos fúngicos, microbiología, biología 2, también con su servicio social, actividades complementarias, residencia profesional o tesis profesional. También participan incluso estudiantes de ingeniería en agronomía, de la ingeniería forestal. También han participado del área de informática y tecnologías de la información. Por supuesto, profesores e investigadores del instituto y de otros institutos tecnológicos adscritos al Tecnológico Nacional de México, así como de otras instituciones nacionales y extranjeras. Vemos aquí una imagen de estudiantes del curso de micología en su exploración micológica en un bosque templado, parte de su canasta de recolección, y aquí vemos a dos estudiantes ya egresadas en consulta con uno de los profesores eh, que nos apoya en la investigación con hongos y que es un experto conocedor taxonómico de diferentes grupos, que es el profesor Ricardo Valenzuela. Bueno, también podemos comentar que el producto de diferentes colaboraciones institucionales e instancias ha sido eh, pues informes de residencias profesionales, tesis, resúmenes en congresos, generación de material didáctico, artículos científicos, y que dan cuenta de la diversidad de hongos existentes en los diferentes ecosistemas de Oaxaca. Esto ha permitido y permite vislumbrar los siguientes pasos, que son hacia la gestión de recursos fúngicos, que abre las posibilidades para innovaciones futuras de investigación, aplicación y comercialización de productos y servicios en las localidades de origen. Vemos aquí una imagen de la izquierda, una mazorca de maíz invadida de huitlacoche y que fue inoculada o sembrada. Vemos también parte de la vinculación y de asesoría para explicar el punto exacto cuando se debe inocular o sembrar las mazorcas de maíz con huitlacoche. Vemos la participación de personas adultos mayores, jóvenes e incluso niños. También en años anteriores se han hecho o generado productos a base de hongos con fines de enseñanza y comercio presentados
en algunas exposiciones estatales. Finalmente, alguna de la literatura que consultamos para armar esta breve charla. Con esto nos despedimos momentáneamente, no sin antes eh, invitarlos a que participen en el foro y con algunas de las preguntas que estaremos dando para que ustedes participen y generen incluso nuevas preguntas que podamos ir resolviendo a lo largo de su estancia en el Instituto Tecnológico del Valle de Oaxaca. Hasta pronto.